Muy buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a una noche más en La Osa Perdida en Darwinia Radio Bike. Queríamos aprovechar para daros las gracias a todas y todos por las críticas que nos estáis haciendo llegar. Queremos que esta sea una casa radiofónica donde os sintáis cómodas y cómodos. Para nosotras es muy importante saber que estáis al otro lado y que ayudáis a que esta osa encuentre su camino. Hoy os traemos un programa un poco especial, ya que nos acercamos a unos días bastante peculiares, días que suscitan emociones muy dispares entre todos y todas nosotras. Para hablar de ello tendremos a Amanda Romero, activista por los derechos animales y la justicia social, consultora de desarrollo organizacional especializada en tercer sector, psicopedagoga y formadora. También nos acompañará Marcos de Miguel, que es editor de Plaza y Valdés, y para terminar, Víctor Suárez, nutricionista y creador de la guía definitiva para criar peques sanos, felices y veganos, nos dará algunos consejos para estos días. Os animamos a que nos sigáis en las plataformas digitales de Facebook, Twitter e Instagram, donde podéis hacernos llegar todas las sugerencias y aportaciones que creáis conveniente. Y si queréis que toquemos algún tema en concreto o tenéis alguna duda, ya sabéis, solo tenéis que decírnoslos. Como siempre, durante esta hora os acompañaremos Alex Gabasa en los mandos y en este micro que os habla, Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. Bueno, amigas y amigos, ya estamos aquí, en estos días de final de año que para muchos y muchas son unas fechas muy importantes, ya que se reúnen con sus familiares y seres queridos, en donde se ponen al día, se llenan de regalos, comparten las mejores cosas que le han pasado a lo largo del año y respiran un estado de felicidad totalmente único. Pero también, para otra gran parte de la población, estos días son todo lo contrario, ya que los sentimientos que experimentan están al otro extremo. La soledad, nostalgia, pena y tristeza les inundan con más fuerza que en otros momentos del año. Y luego está esa pequeña parte que no les da ningún tipo de importancia y que lo viven como un día más, aunque suelen ser críticas y críticos con el voraz consumo que imperan estos días.
Igualmente, a mí me gustaría matizar que más allá de los sentimientos que nos generen a cada una y uno de nosotros estos días, hay una cuestión tremendamente importante, ya que en estas fechas hay una subida de consumo de cordero y marisco que impera en muchas de las mesas en este país, así como de venta de los denominados animales de compañía como regalos. ¿Y cómo creéis que esto afecta a un vegano y a una vegana? ¿Cómo se tienen que enfrentar estos días a sus relaciones con las familias y amigos? Y estos familiares y amigos, ¿cómo pueden hacer sentir mejor a ese ser querido que ha tomado la decisión de no alimentarse con animales? Probablemente a muchas y muchos de vosotros os pase esto en estos días y en estas noches, concretamente, sobre todo la noche que nos viene ahora del día 24, ¿no? Bueno, pues para ayudarnos con estos temas, que son muy delicados, tenemos esta noche a Amanda Romero, activista, comunicadora, psicopedagoga y formadora. Muy buenas noches, Amanda, y bienvenida a La Osa Perdida. Buenas noches, Ruth. Bueno, ya, ¿cómo estás? Porque se nos aproximan unas fechas bastante especiales, ¿no? Sí, se nos aproximan fechas especiales del año. Bueno, yo estoy bien, lo llevo bien. Bueno, eso es importante, porque ¿para ti qué significan estos días, Amanda? Bueno, pues para mí significan días de estar más cerca de lo que estamos habitualmente de nuestras familias, de nuestras amigas, de nuestros amigos y sobre todo muchas celebraciones que tienen como centro la comida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esto para las personas veganas siempre tiene sus dificultades y también sus oportunidades. Entonces, bueno, yo intento centrarme más en las oportunidades y en ver cómo podemos hacer de estas fechas también una ocasión en la que disfrutemos con nuestra gente y al mismo tiempo pues nos podamos sentir lo más a gusto posible en situaciones que normalmente pues nos pueden incomodar un poco, ¿no? Claro, como indicaba más al principio, en estos días son bastante especiales debido a que, bueno, apenas dejan indiferente, ¿no?, a la gente, tanto para bien o para mal. Pero también queremos que nos ayudes a cómo podríamos sentirnos mejor con nuestros familiares en las que no todos los miembros son veganos y veganas, Amanda. Claro, por lo general en nuestras familias es habitual que si somos veganas seamos la única vegana de la familia, ¿no? Entonces, bueno, para mí es importante cuando sabemos que nos vamos a enfrentar a una situación en la que vamos a estar en un evento donde el centro es la comida y la comida no va a ser vegana y nosotras vamos a ser las únicas personas veganas, pues sí me parece importante lo primero hacer como un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. De saber dónde están nuestras líneas rojas, que a veces no nos conocemos o no nos escuchamos lo suficiente, y a mí sí me sirve preguntarme pues cuáles son mis líneas rojas, también cuáles son mis líneas ámbar y mis líneas verdes, ¿no? Las cosas que son para mí irrenunciables o que me hacen sufrir en exceso, aquellas que puedo tolerar y con las que, digamos, puedo pasar por alto, ¿no? Y desde ahí, desde ese autoconocimiento, pues también una cosa de darnos autocuidado, ¿no? Si, por ejemplo, sé que puedo estar en la mesa aunque haya productos de origen animal, pero me resulta especialmente difícil estar en la cocina, por ejemplo, durante la preparación de los alimentos, cuando se está cortando la carne, por ejemplo, bueno, pues intentar ahí poner límites y hacer peticiones también a nuestros seres queridos, ¿no? De, oye, pues yo voy a hacer esta sesión, pero esto otro para mí es demasiado duro, entonces pues no voy a estar en la cocina, pero sí voy a estar en la mesa, o necesito en la mesa estar un poco alejada de determinados productos porque me generan malestar. Bueno, pues una cosa de conocernos, de saber dónde están nuestros límites y de respetarlos nosotras en primer lugar, y también pedirle a nuestra gente que los respeten, ¿no? Uh-huh. También a mí me sirve, desde esa cosa también del autocuidado, pues bueno, prestar especial atención en estos días a protegernos un poco pues los días antes, por ejemplo, o los días después, ¿no? Si sabemos que vamos a estar sometidas a una situación que es especialmente estresante para nosotras, pues igual nos viene bien unos días antes tener encuentros con gente que comparta nuestros valores, con amigas, con amigos que tengan la misma manera de entender la realidad de los animales que nosotros, y de alguna manera como nutrirnos, ¿no? Y coger energía de otras situaciones sociales en las que salgamos reforzadas y que nos carguen la pila, para luego también estar más fuertes y gestionar mejor esas otras situaciones, ¿no? Y otra cosa que también me parece interesante es, bueno, recordar
cuando no éramos veganos, ¿no? Porque es cierto que la mayoría de las personas veganas no hemos nacido veganas. Claro. Y a veces se nos olvida esto, ¿no? Sobre todo esto me parece importante porque creo que cuando en estas situaciones las personas veganas nos sentimos un poco incómodas, tiene que ver con dos cosas para mí. Tiene que ver con la exposición a los productos de origen animal, que nosotros, bueno, pues vemos a los animales que hay detrás de esos productos, somos conscientes de la violencia que suponen y eso nos genera un malestar. Y hay también otro elemento que es ver a las personas que queremos, que son o que han sido siempre para nosotros pues lugares seguros, ¿no? Personas que son muy cercanas y con las que nos sentimos muy conectadas, realizando conductas que no están de acuerdo con nuestros valores, ¿no? Y eso también nos genera un malestar, ver a gente que queremos haciendo algo que rechazamos, pues nos pone en una situación emocional también de conflicto, ¿no? Claro. Entonces, si por lo menos nos podemos aliviar un poco la parte en la que le damos una mirada a la gente de nuestro entorno juiciosa, entre comillas, ¿no? En la que decimos, ¿cómo puede ser que no entiendan esto con la de veces que se lo he explicado, con la de vídeos que les he puesto y con lo que yo les quiero y con lo importantes que son para mí y con los valores que yo sé que tienen y sin embargo de este tema pasan, ¿no? Eso nos genera mucho malestar. Entonces ahí creo que engancharnos con recordar cuando nosotras no éramos veganas y no veíamos esa realidad y no entendíamos lo que había detrás de los productos de origen animal, pues nos puede ayudar por lo menos a no desconectarnos de nuestra familia, ¿no? O de nuestros amigos. Y ahí también asegurar que seguimos teniendo en estas personas que nos rodean pues un lugar en el que nos sentimos seguros y en el que y gente con la que nos seguimos sintiendo conectadas, ¿no? Entonces eso para mí también es muy importante, porque si no nos multiplicamos el malestar, si además de exponernos a los productos de origen animal, encima de todo nos sentimos lejos y como los bichos raros y como que no tenemos nada que ver ni compartimos valores con nuestra gente, porque seguramente sí los compartimos aunque ellos estén en otro punto, ¿no? Claro, sí, sobre todo también matizar que esto es algo que nos pasa muy habitual, ¿no? No simplemente en estas fechas. Lo que pasa es que sí me gustaba poder hablar contigo en estas fechas, porque claro, en estas fechas nos reunimos con muchos más miembros y miembros de nuestra familia. Entonces, claro, y cierto es que, bueno, pues como también matizábamos hace un momentito, hay ciertos productos, a mí no me gusta decir productos, pero bueno, hay ciertos animales, en este caso, que están más presentes en la mesa y bueno, y a veces de una manera mucho más explícita, ¿no? Por eso también quizás, bueno, pues esa dificultad mayor, ¿no?, que se nos atañe en estos días. Claro, sí, sin duda. Realmente las personas veganas, por lo general, como tú dices, Ruth, vivimos ya en un contexto que habitualmente es hostil, porque al final los productos animales o los animales, como bien dices, pues están por todas partes, ¿no? En los supermercados, en los restaurantes, y en ese sentido, pues algo con lo que vivimos habitualmente. Pero sí es cierto que las navidades tienen ese componente de hacer más explícitos, pues tenemos corderos enteros, cerdos bebés enteros que estamos viendo sobre la mesa. Y además, pues también además de, pues es como también la cantidad y todo lo que se genera alrededor de eso, que es como hacer una celebración de algo que nosotros estamos viendo claramente como sufrimiento y violencia, ¿no? Entonces ahí nos entramos en una contradicción a nivel emocional y psicológica muy potente, quizá más de lo que nos pasa normalmente, ¿no? Y sobre todo porque estamos con mucha gente de nuestra familia, mucha gente a la que queremos mucho y que en ese momento pues estamos viendo esa mesa con ojos, ¿no?, con unas gafas totalmente distintas, y eso nos pone en situaciones que son incómodas, Claro. De hecho, Paco Catalán, bueno, para todas y todos nuestros oyentes que nos siguen y aún no lo conocen, aconsejamos desde aquí que lo sigan, ¿no? Es un ilustrador fantástico y en alguna ocasión lo tendremos con nosotras en la OSA. Bueno, Paco, hace 2 días fue, ¿no?, si no me equivoco, hizo una ilustración perfecta de lo que estos días, ¿no?, tenemos, que era era casi como un niño, bueno, era como un niño, diría yo, ¿no?, en una esquinita de la mesa, y como toda su familia pues precisamente tenía estos animales de los que hablamos, ¿no?, ese cerdito bebé encima de la mesa y tal, ¿no? Realmente lo había condensado muy bien. Pero bueno, y Amanda, otra cosita también importante.
te comentaba ahora, te hacía la pregunta quizás por nuestra parte, ¿no? Por parte de los veganos y veganas, cómo poder, pues bueno, reforzarnos estos días o cómo poder gestionarlo. Pero del otro lado, es decir, esos padres, madres, primos, primas, hermanos, hermanas que aún no han dado el paso, también ellos y ellas, cómo, pues bueno, cómo pueden hacer o de qué manera, pues nosotros lo tenemos muy claro, pero probablemente tengamos muchas oyentes que precisamente están ¿no? Que teniendo ese familiar vegano o vegana en su mesa estos días y ellos o ellas quieren saber cómo poder hacerlo para que estén mejor. Sí, esto me parece interesantísimo, porque es verdad que muchas veces las familias de personas veganas también se sienten un poco perdidas, ¿no? Al final, cuando una persona decide hacerse vegana, genera una cierta disrupción en su entorno, porque es algo que implica muchos de sus hábitos, que es algo que conecta como con los valores más nucleares de la persona y que tiene implicaciones a muchos niveles. Entonces muchas veces las familias sienten que la persona vegana pues se ha ido a otra dimensión, sí, ¿no? y que les cuesta mucho acertar o que les cuesta mucho comprender cuáles son sus necesidades. Yo creo que una de las cosas más importantes que pueden hacer las familias es, ante la duda, por ejemplo, ¿no? De si algo puede molestar o puede estar resultando agresivo o desagradable para la persona vegana, preguntar. Yo creo que a veces preguntamos demasiado poco, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Necesitas algo? Preguntar sin miedo. Seguramente, además esto en las familias pues también pasa mucho, damos por hecho que nos conocemos un montón y no nos preguntamos cosas muy básicas, ¿no? Entonces yo creo que las familias que se sientan torpes pregunten, es una clave fundamental y que ahí la persona vegana puede decir, oye, no, tranquila, que esto a mí no me resulta molesto, o con esto puedo pasar, o mira, gracias por preguntar, porque esto justamente es algo que me tiene incomodísima y no sabía cómo decirlo, ¿no? Yo creo que ahí el darse permiso para preguntar, desde el respeto y desde el cariño, es fundamental. Otra cosa que a mí me parece importante es asegurar que en la mesa haya opciones, ¿no? Que las opciones veganas que haya para la persona vegana tengan la misma calidad que el resto de la comida. Porque, aunque sea un único plato, ¿no? Si es la persona vegana quien se encarga de su comida, pues oye, pues es la persona vegana la que se encarga. Pero si se encarga otra persona, pues sí que es interesante ahí pedirle a las familias un pequeño esfuerzo por asegurar que tengan la misma calidad, ¿no? No que todo el mundo esté comiendo cosas súper ricas para ellos, que les producen mucho placer, que están muy elaboradas y que la persona vegana pues tenga ahí un hummus, un no sé qué, un tofu a la plancha y tal, y que se sienta ahí como que su cena es de menos calidad o está siendo menos atendida su necesidad de celebrar también con la comida esa noche, ¿no? Yo creo que hay como una situación más de igualdad, también es algo que ayuda y que hace que la persona vegana se sienta pues más vista, ¿no? Más mirada. Claro. Oye, pues, están viendo que estoy aquí, que tengo una necesidad y la están atendiendo de manera justa, igualitaria con el resto de las personas. Claro. También hay otra cosa que a lo mejor no tiene tanto que ver directamente con la comida, pero es el hecho de comer hablando de comida, ¿no? Yo creo que esto es algo que todas las personas veganas sí. Nos pasa siempre, ¿no? Que es como nos pasamos las comidas hablando de comida. Sí. Y en el caso de las Navidades, pues a veces especialmente, ¿no? Porque generalmente somos la vegana o el vegano que está en la mesa. Y entonces es el momento como de que pues mucha gente empieza a hacernos un montón de preguntas, muchas veces desde la pura curiosidad y súper bien intencionadamente, de oye, ¿y esto por qué no? Pero ¿y qué pasaría si esto? ¿Y cómo lo haces tú para tal y para cual? Pues yo ahí también una invitación a las familias a que antes de avasallar con un montón de preguntas, aunque sea desde la mejor intención, pues que le pregunten a la persona vegana si le apetece en ese momento responder a esas preguntas, claro. ¿no? Porque a lo mejor si hay, no sé, un médico en la mesa, no todo el mundo está toda la cena haciéndole preguntas sobre su trabajo y cómo lo hace, ¿no? Hay veces que también las personas veganas no queremos ser la vegana de la mesa y queremos ser la hija, queremos ser la nieta, queremos ser la estudiante o queremos ser, ¿no? Otros roles que también son importantes en nuestra vida. Entonces, hay esa invitación de, oye, me gustaría preguntarte, ¿es buen momento ahora o nos tomamos un café en otro momento y me cuentas de veganismo porque quiero saber más, ¿no? Dar a la persona vegana un poco de aire y de espacio para que el veganismo no tenga que ser el protagonista de la cena de Nochebuena o de Navidad, el momento que sea,
si la persona vegana no le apetece, pues yo creo que eso es algo muy respetuoso que agradeceríamos mucho también, ¿no? Poder jugar otros roles que tenemos con nuestras familias y que también necesitamos a veces. No estar respondiendo continuamente y no tener esa presión de, Dios mío, tengo que tener todas las respuestas para todas las preguntas y para todos los tópicos que me van a decir una y otra vez, ¿no? Claro. Y desde ahí también, pues que las familias o amigos y amigas de personas veganas, pues que se posicionen ahí como aliados, ¿no? Que los necesitamos mucho. Y este concepto lo explicaba Melanie y yo, y este fin de semana que dio un curso con Tobias Lenart aquí en Madrid, y hablaba de este concepto, ¿no? De los vegan allies, de los aliados y aliadas de las personas veganas. Y esa es una oportunidad muy buena para que nuestra familia se posicione como aliados, ¿no? Como, bueno, nosotros no somos veganos, pero entendemos lo que es, cómo de importante es esto para ti, lo respetamos, le damos un lugar y nos comprometemos con hacerte estas situaciones lo más cómoda y lo más agradables posible, ¿no? Y yo creo que coger ese papel de, oye, yo soy tu madre, tu padre, tu hermano, tu primo, no soy vegano, pero quiero ser tu aliado, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y te respeto y te veo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para apoyarnos un poco en estas fechas. Sí, y Amanda también comentaba no solo de las personas que les gustan estas fechas, ¿no? También hablaba de las personas que no le gustan, pero hay un sector muy pequeñito, quizás, bueno, a lo mejor no tanto, yo sí creo que lo es, y yo me incluyo dentro de ese sector, que es precisamente las personas que estos días ni nos van ni nos vienen, y para nosotros es un día más y ya está. ¿Tú no sé, qué planes puedes dar a este pequeño sector que no le interesa para nada el espíritu navideño? Y que si hay una reunión con la familia, bien, y si no la hay, también, no sé, tú, desde tu experiencia, ¿tú qué les dirías? ¿Pero te refieres a qué otras cosas pueden hacer en estos días para precisamente, sí, como para que no tengan que... Porque muchos y muchas dicen, bueno, pues nos escapamos de la ciudad porque no nos queda otra, pero si te tienes que quedar en la ciudad, no sé, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay un montón de cosas que podemos hacer, incluso si queremos pasar tiempo con nuestra familia, aprovechando que hay vacaciones o que a lo mejor recibimos visitas de familiares que viven en otras ciudades, pero no nos apetece la Navidad como tal, pues hacer planes que no tengan que ver con comida suena fenomenal, ¿no? Como poder ir, no sé, pues a exposiciones, a pasear, ir al campo, a estar más en contacto con la naturaleza. Si tenemos perros, pues llevárnoslos a dar un paseazo por ahí. Bueno, pues hacer planes también con la gente que queremos que no giren en torno a la comida y también marcar un poco ahí la diferencia con el espíritu navideño, ¿no? Yo la verdad que soy un poco de las que no tengo nada de espíritu navideño, pero bueno, al final sí paso bastante por el aro y me meto con las familias a donde toca, ¿no? Pero también intento darme espacios para hacer cosas que normalmente no puedo hacer porque no tengo tiempo y aprovechar las vacaciones para nutrirme. Y yo creo que eso las personas veganas sobre todo lo necesitamos un montón. Sí. Nutrirnos de cosas de inspiración, de cosas bonitas, que no tengan que ver con violencia, que no tengan que ver con el sufrimiento de los animales, y aprovechar estos días para cargar pilas y luego seguir todo el año dándoles voz y sobreponiéndonos a todas las dificultades que eso a veces tienen, ¿no? Pues con eso nos vamos a quedar, con aprovechar estos días para cargar pilas. Pues nada, Amanda, que muchísimas gracias por estar con nosotras en la OSA, te mandamos un abrazo enorme y hablamos pronto. Muy bien, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a vosotras. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.
Durante unos segundos parece que hoy es un día como cualquier otro. Quizá incluso parece que estemos de vacaciones. Y Daniel McGowan olvida lo que sabe que ocurrirá mañana. El viento sopla hacia el oeste a través del bosque nacional de Wilmington, en Oregón, haciendo crujir los densos mosaicos creados por las hojas bajas de los arces en enredadera, los cornejos y los alisos rojos. Los abetos de Douglas, erguidos a más de 60 metros, como lo han estado durante 300, 400 o 500 años, no presentan atención a la brisa. Si respira lo suficientemente hondo, McGowan puede oler el aroma a tanaceno en el aire, o quizá es alcanfor. Hay tantas cosas salvajes que han crecido unas sobre otras y mezclándose entre ellas que ya es difícil diferenciarlas. Si respira aún más hondo, puede saborear las aguas bravas del Fall Creek, antes incluso de verlas u oírlas. Respira. Impulsa el viento, el arroyo y el bosque hacia lo más hondo de sus pulmones y, lentamente, vuelve a expulsarlos. Entonces McGowan se acuerda de que a las 9 en punto de la mañana del lunes se pondrá su mejor traje, el negro con 3 botones, y se sentará en silencio con las manos cruzadas en el regazo y con la mirada perdida, mientras un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos le condena a prisión como terrorista. Will Potter comienza así su libro Los verdes somos los nuevos rojos, editado por Plaza y Valdés dentro de su colección Liberánima. Pero este no es el único, sino que hay muchos más. Y para ello tenemos con nosotros a Marcos de Miguel, editor de Plaza y Valdés. Muy buenas noches, Miguel, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a vosotros. Antes de nada, quisimos comenzar con estas palabras de Will Potter, ya que fue el primer libro que editasteis dentro de la colección, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es correcto. Fue el primer título de Liberánima, una colección que trata específicamente sobre la defensa de los derechos de los animales, el activismo y el veganismo. Y bueno, previamente habíamos publicado otro libro que se titula Animales no humanos entre animales humanos, pero ese salió en otra colección que se llama Dilémata, que es de éticas aplicadas en general. Sí. ¿Y qué os llevó, Marcos, a escoger justo este libro de Will Potter como el primero de la colección? Bueno, realmente la selección la hicieron los directores de Liberánima, que son a su vez los fundadores de Igualdad Animal, que bueno, pues como ya muchos sabéis, son Javier Moreno, Sharon Núñez y José Valle, y ellos pues de alguna manera conocían muy bien el contexto del activismo animalista en los Estados Unidos y pensaron que este era un título muy necesario, pues debido también a las circunstancias del propio movimiento que había en España. Y bueno, pues de alguna manera para denunciar también que lo que había ocurrido en Estados Unidos hace años con la persecución a ciertos movimientos por los derechos de los animales, pues podía empezar a ocurrir aquí en España. Claro. Otro de los libros también que habéis editado dentro de la colección de Liberánima fue de ¿Por qué amamos los perros? Nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, de Melanie Joy. Además, un libro que ha tenido una grandísima acogida y, si no me equivoco, vais ya por la 4ª edición, ¿verdad? Sí, la verdad es que nosotros mismos nos sorprendimos porque cuando salió el título pues era una apuesta un poco arriesgada, aunque sí que es verdad que el libro ya tenía 9 ediciones en 9 idiomas en distintos países y eso pues sí que daba buenas señales. Lo que pasa es que en español nunca había salido un título parecido con este abordaje desde la psicología social a un fenómeno como es pues eso, esa paradoja, ¿no? del trato que le damos a unos animales y que le damos a otros simplemente en función de su especie. Y bueno, muy lejos de nuestras expectativas, se convirtió en uno de los libros más vendidos de la historia de la editorial y efectivamente va por la 4ª edición y es muy posible que en breve vea la luz una 5ª edición. Wow, eso es maravilloso, la verdad. Sí. Es maravilloso oírte decir eso. Pero ¿cuál crees que ha sido el éxito de este libro concretamente? Bueno, mi experiencia personal
cuando puedo hablar con los lectores y sobre todo pues en las ferias del libro, que la gente se acerca por ejemplares, creo que la clave del éxito es que quien lo lee no se conforma con la experiencia individual o personal de haberlo leído, sino que inmediatamente lo recomienda y lo aconseja a otras personas de su entorno para luego poder pues seguir conversando y haciendo posible ese cambio social tanto para las personas como para los animales, porque una de las peculiaridades que tiene esta colección es que desde el principio se planteó como una ayuda a igualdad animal, y en ese sentido los beneficios de la venta son dirigidos a esta ONG. Como eso figura también en la propia cubierta del libro, yo pienso que en estos tiempos de piratería, ¿no?, donde parece que casi cualquier libro se puede descargar gratuitamente, la gente prefiere comprarlo porque sabe que al hacerlo pues está apoyando a una ONG que se dedica a salvar animales y al mismo tiempo está generando conciencia en otros lectores. Sí, además el libro, es un libro como tiene un componente didáctico muy muy fuerte, pero también al mismo tiempo es como una lectura, no creo que lo esté definiendo muy bien, pero creo que es una lectura muy muy fácil, ¿no? Como que entra muy bien. Creo que Melanie, ¿no?, ha jugado aquí con una manera de redactar todo lo que es el ensayo muy cercana, ¿no?, hacia una persona que a lo mejor ni siquiera sepa lo que es el veganismo y menos el carnismo, que es algo que habla mucho en el libro. ¿Crees que esto o estas características pudieron ser también importantes a la hora de que este libro, ¿no?, corra con esta velocidad de edición? Sí, definitivamente. Está escrito con un estilo muy muy ameno, es una experiencia de lectura pues agradable, a pesar de que muchas de las cosas que se leen en el libro pues son duras y difíciles de asimilar. Está describiendo pues lo que ocurre en el interior de los mataderos y cosas similares, pero creo que Melanie tiene la virtud de explicarse muy bien siempre a través de ejemplos. Ejemplos que pueden ser desde su experiencia personal, cuando se convirtió en vegetariana y luego vegana, y también ejemplos de situaciones del día a día en las que todos nos vemos ante esos pequeños dilemas que esconden grandes cuestiones morales, desde a la hora de elegir la comida o la ropa o, en fin, posicionarnos frente a ciertas cosas que lo que ella llama el carnismo, esa especie de ideología invisible, pues que forman parte de nuestro día a día, pero además de una manera normalizada, que creo que también es una de las claves del libro. Ella, cuando habla de carnismo, viene a denunciar que esa especie de ideología que tiene implícita una violencia detrás, una cultura violenta, pues la hemos normalizado hasta el punto de cosificar a los animales como meros recursos que están a nuestro servicio para producir alimentos o vestimenta, por ejemplo, como si no hubiese ninguna alternativa. Y esa normalización no es casual. Ella habla de décadas de estudios y de trabajos de la industria para poder, normalizar algo que en absoluto debería serlo. Sí. Hablamos también hace un momentito que tenéis una serie de libros también más orientados concretamente a la ética y el pensamiento. ¿Crees que cada vez los lectores os demandan más literatura humanista, Marcos? Mi experiencia es que sí. Nosotros hace muchos años ya apostamos por esta línea de ensayo, de pensamiento crítico, de filosofía, y en esta cuestión yo creo que hay muchos enfoques. Quizás hay pues bibliografía en otros puntos de vista, pero es verdad que desde el punto de vista de la filosofía o el pensamiento prácticamente no había bibliografía en español. Es verdad que el famoso libro de Peter Singer pues es una referencia que está en la mente de todos, ¿no? Liberación animal, pero prácticamente no había estudios serios, abordajes que planteasen pues una mirada ética sobre los animales y esa consideración como sujetos morales que es tan importante para entender luego qué es el especismo y qué consecuencias tiene una vez que nos posicionamos
ante estos conceptos que de alguna manera siempre han estado ahí, pero quizás pues hasta ahora desde el mundo académico pues no se habían trabajado como se debía, ¿no? No obstante, ahora están apareciendo pues muchísimos trabajos de gente muy joven haciendo estudios interdisciplinares que, bueno, pues da a entender que sí que había muchísima bibliografía, pero en otros idiomas y es verdad que en este sentido, pues en el mundo anglosajón quizás estaban más adelantados y creo que lo que está ocurriendo en el mundo de habla hispana es que nos estamos poniendo al día quizá de algo que ya venían trabajando desde los años 80, 90 quizás. Claro, y necesitamos tener mucha bibliografía y cada vez más a ser posible, claro, la verdad. Claro, totalmente. Es una cuestión de tener eso, herramientas y fundamentos pues para luego poder argumentar con personas que quizá pues muchas veces también en el mundo académico, incluso en ámbitos de éticas aplicadas, pues intentan desmontar o deslegitimar estos estudios y bueno, en este sentido cuantas más ideas o a veces incluso discusiones, ¿no? Porque para eso se celebran los congresos y los debates académicos, que no es casualidad que en el campo de la filosofía, pues últimamente en España, en muchos debates de filosofía en general, las mesas que trabajan la cuestión de la ética animal, pues son las que más ponencias tienen y hay más participantes. Y creo que es precisamente porque la gente se da cuenta que desde el punto de vista de la ética y la filosofía es un campo de primer orden, de máxima importancia y estaba muy desatendido. Entonces hay un efecto ahora muy interesante que es de gente que viene de otros campos, de otras disciplinas, porque pues al final una vez que partimos de estos presupuestos, pues hay que modificar muchas más cosas, no es solamente ponerse de acuerdo en una definición. Claro, por supuesto. Y Marcos, una cosa también que me gustaría recalcar contigo. Este año habéis sacado la edición de un libro, podríamos decir casi fotoperiodístico, de la activista fotógrafa Joan MacArthur. ¿Cómo estáis viendo la respuesta de las y los lectores ante una publicación de estas características como esta editorial? Pues la verdad es que también ha sido una sorpresa, favorablemente hablando, porque bueno, pues nosotros no teníamos tradición de libros en este formato con este tipo de contenidos, ¿no? Que aparte de ser tapadura y a todo color, pues quizás un enfoque menos académico, menos ensayístico como es nuestro catálogo, pero la verdad es que no es solamente un libro de fotografías, porque todas las fotografías van acompañadas de textos y las reflexiones que vierte pues John MacArthur, la verdad es que son tan importantes como las propias fotografías, porque ayuda a mirarlas y a pensarlas y a entenderlas con una mirada completamente distinta. O sea que las fotografías en sí mismas son muy potentes, pero mi recomendación es que siempre vayan acompañadas de la lectura. De hecho, yo recomiendo que sea previa la lectura y luego el análisis de la imagen, porque realmente pues Joan las contextualiza, explica cómo llegó hasta ahí, pues si estaba a lo mejor infiltrada, que estaba haciendo pasar por otra persona, o bueno, pues cómo llegaron las personas que aparecen en la fotografía hasta ahí. La verdad es que mi experiencia ha sido muy bonita en el sentido de entender el potencial que tiene un libro de fotografía para no solo denunciar el maltrato animal, sino como forma de expresión también conceptual. Y la verdad es que la venta pues va un poquito más lenta que en otros casos, porque es un libro pues un pelín más caro, no hemos podido bajarlo de los 32 euros, pero creo que es un precio muy competitivo, teniendo en cuenta que la versión en inglés, pues si no recuerdo mal, eran $39, y creo que bueno, que hemos conseguido que para la calidad que tiene el libro, que la verdad que hemos apostado por hacerlo lo mejor que sabíamos, creo que es un precio razonable y sobre todo que es un objeto que no puede faltar en las bibliotecas de
los activistas o de los amantes de los animales, porque realmente creo que merece la pena tenerlo. Es un libro precioso y no creo que haya nada parecido en el mercado. Está la versión en inglés que hemos intentado respetar al máximo y bueno, y luego Joan ha sacado también otros libros, pero me parece que We Animals es un libro de esto que llamamos fetiche o libro objeto, porque en sí mismo es muy muy bonito y al mismo tiempo pues útil, ¿no? También para poder compartirlo con seres queridos, amigos, por supuesto. Sí, damos fe de todo lo que estás diciendo. Además, bueno, como sabrás, Marcos, en este programa nos gustan mucho los libros y los valoramos y defendemos como un elemento de valor en una sociedad que desde luego desea ser mejor, ¿no? Por momentos además nos sentimos un poco como Las mujeres y los hombres, libro que Rain Bradbury nos mostraba en su Fahrenheit 451, no sé si recordarás, ¿no? Esos personajes maravillosos que nosotras aquí defendemos muchísimo. Así que nada, Marcos, te damos pues muchísimas gracias infinitas por compartir este ratito con nosotras, que invitamos a nuestras y nuestros oyentes a que aprovechen estos días y regalen un libro, y a ser posible un libro con carácter animalista, y si es de Plaza y Valdés mejor. Así que, Marcos, te damos un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias a vosotras y enhorabuena por el programa, que me parece que es una labor muy necesaria y preciosa. La verdad, ese amor por los libros se va contagiando poquito a poco con programas como el vuestro y os lo agradezco muchísimo. Pues vamos a contagiarlo entonces. Venga, un abrazo fuerte, Marcos. Un abrazo. Chao. Salamata. Ital, we're ital, and a vegan, we're vegan. I and I eat from the earth and leave the animals to give birth. No deaders, no fur, no feathers. When I tell people I don't eat meat, fish or dairy, then look for me strangely. Then I realize I eat a very wide variety. Listen to Maccabee. Yo, how when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them, say that I'm a vegan, man. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them, say that I'm a vegan. When me no eat no meat, no fish, no cheese, no egg. Nothing with no foot, no eye, no wing, no head. Nothing with no lip, no ears, no toe, no leg. Prefer fruit and vegetables instead. Me careful and me choose about what I'm eating. Me medicine, me food is me medicine. When me tell people that me not eat them, they think. They look at me and scratch them chin and start wondering. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them, say that I'm a vegan. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish, no meat now. How when me eat them, I wonder when me eat. You want hear what me eat? Yo, I eat callaloo, ackee, sweet potato, yam, banana and tomato, cabbage, spinach, avocado, chocho, buttered bean and cocoa, courgette, millet, plantain, rice and peas and pumpkin. Nunca he sido muy fan del pastel de carne. La receta tradicional suele estar hecha con carne picada, pan rallado y especias, y por encima a veces se le echa una salsa, aunque depende de la versión. Para hacer el pastel hemos adaptado la receta de nuestra hamburguesa y ha quedado espectacular. No sabría deciros que me gusta más si el pastel o la hamburguesa, que por cierto son mis preferidas. Hay dos formas de hacer el pastel de carne, usando un molde o dándole forma con las manos. A mí me gusta más usar un molde porque queda más bonita, pero si usas tus manos te ahorrarás fregar el molde o comprarlo si no lo tienes. Para hacer nuestro pastel de carne necesitas una taza de garbanzos de bote o cocinados, una taza de alubias rojas de bote o cocinadas, una taza de semillas de lino molida, una taza de levadura nutricional o de cerveza, media taza de tahini, un cuarto de taza de tamari o salsa de soja, un cuarto de taza de leche vegetal sin endulzar, 2 cucharaditas de cebolla en polvo, 2 cucharaditas de ajo en polvo, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, y para la salsa, media taza de ketchup, 2 cucharadas de panela o azúcar de coco moreno, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo y media cucharadita de pimentón dulce. Como habréis oído, durante la primera parte de esta fantástica receta de danza de fogones, hemos suprimido la palabra vegano, ya que hemos querido romper cualquier barrera mental hacia una receta deliciosa que podríamos compartir perfectamente en estos días. Aunque nosotras creemos en la creación de palabras nuevas para no seguir utilizando terminología que conlleve explotación animal.
pero sabemos que es más fácil y es por ello que nos apetecía hacer este ejercicio con vosotras y vosotros. Para seguir hablando de alimentación vegana en estos días, hemos querido contar con Víctor Suárez, nutricionista y creador de la guía definitiva para criar peques sanos, felices y veganos. Muy buenas noches, Víctor, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ruth, ¿cómo estás? Antes de nada, la primera pregunta: ¿cómo podemos sobrevivir estos días de gula desmesurada y múltiples comidas y cenas de celebración? Por favor, cuéntanos. Tú me estás pidiendo la receta mágica, sí. Nunca mejor dicho. Vamos a ver, pues yo creo que es un poco tener cordura de cara a cuando estamos comiendo fuera, por ejemplo, estos días que tenemos cenas familiares y demás. Uh-huh. Siempre podemos optar por encontrar el plato más saludable de la carta, quizás, y si no, pues tampoco pasa nada. Son unos pocos días, unas pocas cenas, donde nos excedemos quizás un poquito, y lo importante es que el resto del año, el resto de los días, comamos saludable, para no tener ese típico remordimiento, ¿no?, después de cada comida. Ya. Y bueno, pues sería como el consejo inicial que puedo dar a la gente, que escoja más o menos lo que quisiera, pero que el resto del día coma lo más saludable posible. ¿Crees además que está reñido el comer bien y de manera especial con hacer que nuestro cuerpo no se resienta? Porque, bueno, pues a veces también pues es lo que decimos, ¿no? Si no comemos, porque siempre hay que recalcar que no por ser vegano se va a comer bien, sino que, bueno, pues en estos días también a lo mejor podemos excedernos y, no sé, ¿hay alguna manera de pues equilibrarnos un poco? Bueno, yo siempre digo que, por ejemplo, empezar el día con fruta es una muy buena manera de empezar el día con buen pie. Con lo cual, si por ejemplo hemos desayunado fruta en casa, por ejemplo, pues ahora tenemos naranjas, tenemos mandarinas, fresas también, que también está de temporada dentro de poquito, pues luego el resto del día, pues bueno, pues a lo mejor intentar evitar fritos, evitar refinados, comer lo más integral posible. Y de esa manera, pues cuando tengamos la cena, por ejemplo, familiar o la comida familiar, pues seguramente pues nos puedan hacer a lo mejor un arroz con verduras, una quinoa, que dentro de lo que cabe pues es bastante saludable, dentro de lo que la gente suele comer. Y bueno, pues siempre tenemos opciones a lo mejor menos saludables, como bien dices tú, pues pueden ser opciones veganas de la comida, o el plato directamente 100% vegetal, y que bueno, que a lo mejor es algo frito, que tampoco pasa nada si es una comida en X días, ¿no? Como siempre digo, a lo mejor podemos tener una comida 2 a la semana, donde sabemos que nos hemos excedido, pero que tampoco nos preocupamos mucho por ese tema. Si comemos bien el resto del tiempo, yo creo que se minimiza completamente la parte saludable o no saludable de las comidas. Bueno, eso está muy bien oírte decir esto, sinceramente, porque es como, uy, pero bueno, y sobre todo, también importante, ¿qué le recomendarías a esas madres y padres que quieren hacerle una cena especial a sus hijos o hijas veganas y que, pues bueno, las pobres o pobres no saben, ¿no?, muy bien por dónde tirar? ¿Tú qué le recomiendas? Pues bueno, pues aquí he apuntado algunas cosillas que creo que va a venir muy bien a esos familiares que tienen pues eso, un hijo, una hermana, un familiar que es vegano y que le van a tener en casa, por ejemplo. Bueno, si se va a comer fuera, por ejemplo, pues pueden optar por buscar un restaurante vegano o con opciones abiertamente veganas y que sean bastantes, porque es verdad que a una persona vegana, a mí por lo menos cada vez me sienta peor el ir a un sitio y que me diga, mira, tienes un plato en toda la carta, ¿no? Me sienta un poco mal, sinceramente, ¿no? Si le quitas el pollo, pues tienes el plato vegano. No, vale, yo creo que lo que hay que es intentar coger a lo mejor restaurantes que tengan más platos veganos o directamente un 100% vegetal. Tampoco pasa nada por un día que todos comamos vegetal y que además seguramente la gente se sorprenda, ¿no? Que a veces se piensa que solo comemos pasto. Y por ejemplo, podemos buscar un sitio, como decía, en la página de Happy Cow, que es una guía muy buena, un directorio de restaurantes vegetarianos y veganos del mundo, y tiene un montón de sitios con comentarios de la gente, con fotos y tal. Y también, si se va a hacer la comida en casa, pues bueno, por ejemplo, puedes buscar recetas, por ejemplo, sitios como has comentado justamente antes, delantal de alces, por ejemplo, danza de fogones, dimensión vegana. O sea, hay un montón de sitios que te ponen un montón de recetas, además generalmente son bastante saludables, veganas, y puedes comer incluso lo mismo de siempre en versión 100% vegetal. O sea, que tampoco hace falta de alguna manera que la gente se piensa que tienes que dejar de lado X sabores o X formas, o no hace falta en absoluto. O sea, hay chorizo, pues un montón de comidas de toda la vida en versión 100% vegetal, con lo cual pues puedes optar por eso o por incluso innovar con algún plato nuevo que quieras hacer, ¿no? ¿Y tú qué dirías que platos deberían de ser indispensables en estos días y que no deben de faltar? Bueno, pues esa pregunta es complicada porque, claro, cada familia tiene sus hábitos, ¿no?, y sus costumbres. De todas formas, por ejemplo, he visto que hay tiendas veganas, que en Madrid, por ejemplo, yo conozco Encuentro Vegano, y tienen, por ejemplo, el típico roti de pavo relleno, que bueno, pues es más o menos típico ahora en Navidades,
pues en versión 100% vegetal, con lo cual pues es un plato perfecto. Luego también tenemos tiras de pollo, por ejemplo, o queso vegano para hacer unos tacos, o para hacer a lo mejor pues una pasta, a lo mejor con queso gratinado por encima. O sea, realmente es un poco la comida quizás que hemos hecho siempre, pero hacerla de manera 100% vegetal, que además indudablemente será mucho más saludable que la versión animal, que tiene colesterol, tiene falta de fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque aparte eso es el eterno, ¿no? El eterno engaño, ¿no? Que a veces nuestras familias no piensan que algo nos va a faltar al comer 100% vegetal. Pero bueno, probablemente de eso hablemos en otros programas más adelante. Sí, así es. Y saliendo un poquito también de este tema concreto, con la comida y la Navidad, ¿crees que los y las personas que se dedican a compartir sus recetas veganas, como bien has dicho ahora un par de blogs, ¿no? Pero hay muchísimos más, ¿crees que deberían de ser más políticos y políticas o ves bien que esté separado? Es una pregunta que yo creo que tanto el sí como el no son correctos. Quiero decir que yo creo que depende mucho de la estrategia que siga la página. Lo que no me parece bien, no solamente con páginas de difusión, por ejemplo, culinarias, sino también otros aspectos diferentes de la vida, como deportiva, etcétera, etcétera. Cada persona que está detrás de una pantalla tiene que tener una estrategia de cara a su difusión. O sea, lo que no podemos seguir haciendo es seguir difundiendo las cosas según nos apetece, según nos viene a la cabeza, según nos sale de la boca. Porque al final a veces damos mensajes confundidos, la gente incluso pues a lo mejor lo entiende al revés de lo que realmente queremos decir, y eso pasa bastante en el mundo del activismo, y yo la verdad que en ese sentido soy bastante crítico, porque creo que tenemos que tener una estrategia por detrás, tenemos que pensar lo que estamos haciendo, a quién va dirigido nuestro mensaje, quién es nuestro público, quién nos visita la página, con lo cual si una página, por ejemplo, que como dices tú, difunde recetas, por ejemplo, pues si su público a lo mejor es gente no vegana, que no conoce la palabra vegano, que a lo mejor lo poco que ha escuchado la palabra vegano es algo negativo por la televisión, pues yo creo que realmente pues tiene que a lo mejor intentar evitar decir esa palabra, a lo mejor darle la vuelta y utilizar una palabra diferente, original, o incluso evitarla en absoluto. O si a lo mejor en este caso tu público de tu blog, pues a lo mejor es gente ya que es vegana, gente que ya está metida en el mundillo, pues a lo mejor tienes que tener un lenguaje diferente, pero siempre siendo consciente de a quién diriges tu mensaje. Bien, y retomando un poquito lo que decía hace un momentito, que bueno, tú eres el creador de la guía definitiva para criar peques sanos, felices y veganos. En estos días, precisamente a esas mamás y papás que están con su peque, ¿qué le recomiendas también que consuman? ¿Dices a las madres y a los padres o a los peques? Sí, no, a la madre y a los padres para los peques. Es decir, ¿hasta qué punto le pueden dar, no sé, más dulces, menos dulces? Porque piensa que los niños se los van nuestros días se los van a pedir y en más de una ocasión. Bueno, pues el truco que suelo deciros es, por ejemplo, que lleven siempre en la mochila, en el bolso, en el coche, pues a lo mejor chucherías, por ejemplo, a lo mejor 100% vegetales, por ejemplo, dátiles, o sea, no sería a lo mejor, o quizás a lo mejor algún polvorón vegano, pero siempre llevarlo a lo mejor, como digo yo, debajo de la manga, porque efectivamente pues vamos a casa de tíos, de familiares, de abuelos y tal, y siempre tienen a mano, pues eso, no solamente guarradas, por decir de una manera, sino pues también todo lo que tampoco es vegano, y sobre todo que ya pues el peque a lo mejor empieza a ver pues otro tipo a lo mejor de visión, en este caso de los alimentos, y bueno, también es verdad que depende de cada familia, porque hay familias, por ejemplo, que a lo mejor dejan al niño que elija, o sea, depende de la edad que también que tenga el peque, pues si el peque a lo mejor es consciente de lo que está haciendo, pues a lo mejor ya puede elegir, mira, pues sabes que esto no es vegano, pues él a lo mejor pues se siente a lo mejor un poco más atacado si le decimos, mira, eso no se come. Yeah. O sea, en ese sentido es verdad que la educación de cara a la edad que tiene el peque es muy variable, con lo cual, pero bueno, como consejo general, que lleven siempre ellos una versión vegana de lo que se van a encontrar donde vayan a ir, ya sea magdalenas, chucherías, polvorones, para que el peque pues pueda tener donde coger sin tener que coger algo que no sea vegano. Claro. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con tus consejos, sobre todo saber que podemos comer tranquilamente en estas fechas, pero también controlando los otros momentos en los que no sea la comida puntual o la cena puntual. Así que, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este breve momento, pero probablemente tengamos más oportunidades de hablar contigo. Así que un abrazo muy grande y muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias también a ti, Ruth, que vaya muy bien. Gracias.
bueno, amigas y amigos, hemos querido aportaros un poquito de ayuda para estos días que nos vienen encima. Tanto para aquellos y aquellas que os encanta y disfrutáis junto a familia y amigos, como a los que preferís apartaros y salir lo menos posible a la calle para no cegaros con las luces y los villancicos. Por nuestra parte, haremos lo de cada día, disfrutar con un buen libro o una buena peli acompañada de gatetes, y para esas comidas con amigas, amigos y familia lo tenemos muy claro, nada de explotación animal en nuestras mesas. Además, también queríamos pediros disculpas porque probablemente hayáis notado en las grabaciones con nuestras y nuestros invitados algún pequeño fallo técnico, por lo cual os pedimos disculpas ante nada y que, bueno, pues lo solventaremos en la mayor brevedad posible para que en nuestro próximo programa pues ya no volvamos a tener este problema. Así que nada, esperamos que disfrutaseis mucho del programa. Y Alex Gabasa en los mandos y una servidora os dan las gracias a todas y todos por acompañarnos en esta noche invernal. Y como siempre, os deseamos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana, aquí en La Osa Perdida.